San Basilio de Ancira, obispo y mártir de la fe. En el corazón de la antigua Galacia, en la ciudad de Ancira, nació un hombre cuya vida marcaría la historia de la Iglesia para siempre. Este hombre, San Basilio de Ancira, no fue un santo que buscara reconocimiento o poder, sino un pastor humilde y firme, destinado a convertirse en un símbolo de fidelidad y valentía ante la adversidad. Desde su juventud, Basilio destacó por su amor a Dios y su profunda inteligencia espiritual, una combinación que le permitió comprender y defender las verdades de la fe cristiana en tiempos extremadamente difíciles. La Galacia del siglo IV era un territorio convulso. El Imperio Romano atravesaba conflictos religiosos internos, y la herejía arriana se expandía rápidamente, cuestionando la divinidad de Cristo. Ante esta amenaza, la Iglesia necesitaba líderes firmes, capaces de guiar a los fieles y proteger la integridad de la doctrina. Basilio, elegido obispo de su ciudad natal, asumió esta responsabilidad con un corazón valiente y una mente clara. Su labor no solo consistía en celebrar misas o administrar los sacramentos, sino en enseñar, aconsejar y defender la fe, incluso frente a emperadores y gobernantes hostiles. Desde el inicio de su episcopado, Basilio enfrentó grandes desafíos. La presión de los arrianos y de algunos sectores del imperio, que buscaban imponer doctrinas falsas, lo colocó en constante peligro. Sin embargo, su firmeza en el credo de Nicea, que afirmaba la plena divinidad de Jesucristo, se convirtió en un escudo espiritual y un faro de esperanza para su comunidad. Basilio no solo predicaba con palabras, sino también con su ejemplo. Vivía con austeridad, oración constante y una entrega total a su rebaño. Cada acción de su vida mostraba que la verdadera grandeza de un líder espiritual reside en su fidelidad a Dios y a su pueblo. La valentía de Basilio no pasó desapercibida. Las autoridades imperiales, que veían en él un obstáculo para la propagación del arrianismo, comenzaron a perseguirlo. Fue encarcelado, torturado y amenazado, pero nunca cedió. Sus enseñanzas y su fe inquebrantable fortalecieron a los cristianos de Ancira, que encontraban en él un ejemplo vivo de lo que significa amar a Dios por encima de la propia seguridad. Basilio enseñaba que el sufrimiento por la fe no es un castigo, sino una oportunidad de mostrar la fuerza del Espíritu Santo y la certeza de la verdad divina. Finalmente, su vida terrenal llegó a su fin cuando se convirtió en mártir, entregando su existencia por la causa de Cristo. Su muerte no fue en vano. Su ejemplo trascendió los muros de su ciudad y se convirtió en una inspiración para toda la Iglesia. San Basilio de Ancira nos recuerda que la fidelidad y la valentía en la fe no solo transforman vidas individuales, sino que fortalecen comunidades enteras. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Seríamos capaces de mantenernos firmes ante la adversidad como lo hizo Basilio? Hoy, al recordar a San Basilio de Ancira, celebramos no solo a un mártir, sino a un pastor comprometido, un maestro de la verdad y un ejemplo de vida cristiana auténtica. Su memoria nos llama a vivir con coraje, a defender la verdad y a nunca renunciar a la fe, sin importar los desafíos que se nos presenten. Que su vida nos inspire a ser testigos de Cristo en nuestro tiempo, con valentía, humildad y amor. Defensor del credo niceno y opositor del arrianismo, San Basilio de Ancira no solo fue un pastor valiente, sino un verdadero defensor de la fe cristiana frente a la herejía arriana que amenazaba con dividir la Iglesia. En su tiempo, el arrianismo se expandía rápidamente por el Imperio Romano, negando la divinidad plena de Jesucristo y cuestionando el corazón mismo del mensaje cristiano. Muchos obispos cedían ante la presión política y social, pero Basilio se mantuvo firme, decidido a proteger la verdad enseñada en el Concilio de Nicea. Desde el inicio de su episcopado, Basilio comprendió que su misión no solo era pastoral, sino también doctrinal. Estudiaba las Escrituras con profundidad, analizaba los argumentos de los herejes y enseñaba con claridad la doctrina correcta a su pueblo. Su enfoque no era el de la confrontación violenta, sino el de la convicción basada en la verdad. Sus sermones y cartas reflejaban una mente clara y un corazón lleno de amor por Dios y por su rebaño. En cada palabra, Basilio buscaba fortalecer a los fieles y prevenir que cayeran en errores doctrinales que podrían alejarlos de Cristo. El enfrentamiento con los arrianos no fue solo intelectual, sino también personal y peligroso.
Aquellos que promovían la herejía veían en Basilio un obstáculo insalvable y trataron de desacreditarlo y expulsarlo de su diócesis. Sin embargo, la valentía de Basilio y su firmeza en la fe hicieron que su reputación creciera entre los cristianos, quienes lo veían como un guía seguro en tiempos de confusión y persecución. Su ejemplo inspiraba no solo a su comunidad, sino también a otros líderes eclesiásticos, quienes buscaban un modelo de fidelidad y coraje. Una de las grandes características de San Basilio era su habilidad para combinar conocimiento teológico con vida espiritual profunda. No se trataba solo de debates y argumentos. Basilio vivía lo que predicaba. Su oración constante, su austeridad y su entrega total al servicio de los demás lo convertían en un ejemplo tangible de coherencia entre palabra y acción. Para él, la doctrina no era un conjunto de ideas abstractas, sino la base para una vida transformada por Cristo. En este contexto, Basilio escribió cartas y documentos defendiendo el credo niceno, explicando con claridad que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, igual al Padre en divinidad y esencia. Sus escritos no solo tenían valor teológico, sino que también servían de consuelo y guía para los cristianos perseguidos. La valentía de Basilio trascendía lo intelectual. Era un testimonio vivo de la fe, dispuesto a sufrir y morir antes que negar la verdad de Cristo. Su oposición al arrianismo lo llevó a la cárcel y a sufrir múltiples persecuciones. Sin embargo, nunca permitió que el miedo o las amenazas lo apartaran de su misión. En cada prueba, Basilio demostraba que la fidelidad a Dios vale más que la seguridad terrenal. Su vida es un recordatorio de que la fe auténtica requiere compromiso, valentía y un profundo amor por la verdad. San Basilio de Ancira nos enseña que defender la fe no es solo cuestión de palabras, sino de vida y ejemplo. Su lucha contra el arrianismo demuestra que la Iglesia necesita líderes valientes, capaces de enfrentar la confusión y el error con claridad, firmeza y amor. Hoy, su memoria nos llama a reflexionar sobre cómo defendemos nuestras propias convicciones y cómo vivimos nuestra fe con coherencia y valentía. La fortaleza en la persecución. San Basilio de Ancira no solo enfrentó debates teológicos, sino que vivió en carne propia la persecución por su fe. Durante el reinado del emperador Constancio II, la Iglesia atravesaba tiempos oscuros. Los cristianos eran presionados para ceder ante la herejía arriana, y aquellos que permanecían firmes se convertían en blancos de amenazas, arrestos y torturas. Basilio, con su carácter valiente y su profunda fe, se convirtió en un faro de esperanza para su comunidad. A pesar del peligro, Basilio nunca abandonó a su pueblo. Sabía que muchos cristianos, aterrados por la presión política, necesitaban un ejemplo de firmeza y consuelo espiritual. Con cada persecución, su reputación crecía. Los fieles lo veían no solo como un obispo, sino como un verdadero pastor dispuesto a dar la vida por su rebaño. Su valentía inspiraba a otros líderes de la Iglesia a mantenerse firmes en la verdad del credo niceno, aun cuando ello significara enfrentar el exilio o la muerte. Durante este periodo, Basilio fue arrestado en varias ocasiones. Los arrianos y algunos funcionarios imperiales intentaron quebrantar su espíritu, sometiéndolo a interrogatorios y maltratos. Sin embargo, cada prueba fortalecía su resolución. Basilio entendía que la persecución es parte de la vida cristiana y que resistir con fe era un acto de amor profundo hacia Dios y hacia la Iglesia. Su confianza no estaba en la seguridad terrenal, sino en la promesa de la vida eterna. A través de cartas y sermones, Basilio animaba a los cristianos a no ceder ante la confusión y la presión externa. Recordaba constantemente que la unidad en la fe y la fidelidad al Evangelio eran más valiosas que cualquier comodidad o reconocimiento humano. Sus palabras no eran meramente teóricas, reflejaban su experiencia personal, la lucha diaria que él mismo enfrentaba y su inquebrantable determinación de seguir el camino de Cristo, sin importar el costo. Un aspecto destacado de esta etapa de su vida fue su capacidad para perdonar y enseñar con amor incluso a quienes lo perseguían. Basilio no respondía con odio ni rencor. Entendía que la verdadera victoria sobre la herejía no se lograba con violencia, sino con paciencia, oración y ejemplo de vida virtuosa. Su conducta frente a la persecución lo convirtió en un modelo de santidad y coherencia.
mostrando que la verdadera fuerza reside en la fe profunda y en la obediencia a Dios. Durante estos años difíciles, también promovió la enseñanza y la catequesis entre los fieles. Sabía que la formación espiritual era crucial para mantener firme la fe en medio del caos. Basilio organizaba reuniones clandestinas, instruía a los catecúmenos y fortalecía la comunidad con la palabra de Dios. Su vida era un testimonio de que la fe se vive en acción, defendiendo la verdad, consolando a los débiles y ofreciendo ejemplo de fortaleza y amor. Finalmente, la vida de Basilio durante la persecución se convirtió en una inspiración no solo para su tiempo, sino para generaciones posteriores. Su legado nos recuerda que permanecer fiel a la verdad requiere coraje y entrega total. San Basilio de Ancira demuestra que la verdadera grandeza en la Iglesia no se mide por el poder terrenal, sino por la capacidad de mantenerse firme en la fe, incluso frente a los desafíos más extremos. Hoy, su historia nos llama a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad, a no conformarnos con una fe superficial y a encontrar fuerza en Dios para enfrentar las dificultades con esperanza, valentía y amor. La vida de San Basilio nos enseña que la persecución, lejos de destruirnos, puede fortalecer nuestra convicción y acercarnos más a Cristo. La defensa de la fe y el testimonio inquebrantable. En esta etapa de su vida, San Basilio de Ancira se convirtió en un verdadero defensor de la fe cristiana. La controversia arriana seguía golpeando la Iglesia, y muchos obispos, presionados por las autoridades imperiales, se debatían entre la verdad del Evangelio y la seguridad personal. Basilio, en cambio, nunca dudó en afirmar la divinidad plena de Jesucristo, recordando a todos que la verdad de Dios no puede ser negociada ni suavizada para complacer a los poderosos. Basilio utilizaba su profundo conocimiento teológico para responder con claridad y firmeza a los errores de la herejía arriana. No se limitaba a condenar, explicaba pacientemente los fundamentos de la fe, mostrando cómo las Escrituras confirmaban la unidad e igualdad del Padre y del Hijo. Su talento como orador y maestro lo convirtió en una figura central de la Iglesia, y su voz era escuchada con respeto incluso por quienes no compartían su posición. El testimonio de Basilio trascendía las palabras. Su vida cotidiana reflejaba coherencia absoluta entre su fe y sus acciones. Aún enfrentando amenazas y persecución, él permanecía disponible para los fieles. Los consolaba, los instruía y los guiaba con amor. Era un líder que no se escondía, sino que se situaba al frente de su comunidad, dispuesto a soportar cualquier sacrificio por defender la verdad de Cristo. Durante estos años, Basilio también enfrentó la dificultad de mantener unida a su comunidad frente a divisiones internas. La presión de la herejía había generado dudas y tensiones entre los cristianos de Ancira, y algunos incluso cuestionaban su propia fe. Con paciencia y sabiduría, Basilio enseñaba la importancia de la unidad, no como mera conformidad, sino como fidelidad al mensaje de Jesucristo y a la tradición apostólica. Recordaba que la Iglesia crece y se fortalece cuando sus miembros permanecen unidos en la verdad y el amor. Un elemento crucial de esta etapa fue la intensificación de su compromiso con la oración y la vida espiritual. Basilio sabía que la lucha contra la herejía no se ganaba solo con argumentos, sino con un corazón unido a Dios. Pasaba largas horas en oración, pidiendo fuerza y sabiduría, y su ejemplo inspiraba a otros a fortalecer su propia vida espiritual. La oración se convirtió en su escudo y su arma más poderosa frente a la adversidad. Además, Basilio promovió la educación cristiana y la catequesis. Consciente de que muchos cristianos jóvenes eran vulnerables a la confusión doctrinal, organizaba enseñanzas sistemáticas sobre la fe y la Escritura, asegurándose de que cada miembro de la comunidad comprendiera los fundamentos de la fe cristiana. Su compromiso con la formación espiritual evidenciaba su visión de que una comunidad firme necesita creyentes instruidos y conscientes de su fe. San Basilio de Ancira también mostró una compasión extraordinaria por los pobres y necesitados. Mientras luchaba contra la herejía, no olvidaba a los marginados, compartía sus bienes, cuidaba a los enfermos y defendía a los vulnerables. Su santidad no era abstracta ni teórica, se manifestaba en la acción concreta y generosa hacia los demás, mostrando que la defensa de la fe
siempre va acompañada del amor al prójimo. Finalmente, esta etapa de su vida consolidó su legado como un testigo inquebrantable de la verdad. Basilio enseñó que la fe no se defiende solo con palabras, sino con una vida coherente, con valentía frente a la persecución y con amor hacia la comunidad. Su ejemplo sigue siendo un llamado a todos los cristianos a permanecer firmes en la fe, incluso cuando el mundo parece hostil y los desafíos parecen insuperables. San Basilio nos recuerda que la verdadera santidad se refleja en la valentía, la enseñanza con sabiduría y la compasión activa. Nos invita a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a vivir nuestra fe con la misma coherencia y entrega, aún frente a las dificultades y las injusticias del mundo? La persecución y el camino hacia el martirio San Basilio de Ancira llegó a una de las etapas más cruciales y desafiantes de su vida: la persecución abierta por parte de las autoridades romanas. En aquel tiempo, los emperadores y gobernadores veían a los cristianos fieles como una amenaza a la estabilidad del imperio, y aquellos que defendían la doctrina auténtica de la Iglesia se convertían en blanco de castigos y amenazas. Basilio, por su firmeza y su valentía, fue señalado como enemigo del poder, y su vida comenzó a estar en grave peligro. A pesar del riesgo, Basilio nunca dudó en continuar enseñando y predicando la verdad. Sus sermones eran claros, fuertes y llenos de convicción. Hablaba de la divinidad de Cristo, del valor de la fe verdadera y de la necesidad de permanecer firmes frente a los errores de la herejía. Sabía que su misión no era solo proteger la doctrina, sino también inspirar a su pueblo a vivir según la verdad de Dios, incluso si eso significaba enfrentar sufrimiento o la muerte. Durante este periodo, Basilio enfrentó amenazas constantes y coerción por parte de las autoridades romanas. Le ofrecieron la opción de renunciar a su fe o suavizar sus enseñanzas, pero él respondió con un «No puedo traicionar a Cristo ni a la Iglesia». Esta negativa fue un acto de valor absoluto, que lo convirtió en un símbolo de fidelidad y coraje para todos los cristianos de Ancira y más allá. Su ejemplo demostraba que la verdadera autoridad reside en Dios, no en los hombres ni en los gobiernos. El martirio se acercaba, pero Basilio no vivió con miedo. Vivió con un profundo sentido de propósito y entrega. Pasaba sus días cuidando de su comunidad, instruyendo a los jóvenes y consolando a los fieles, aun cuando sabía que su fin podía llegar en cualquier momento. Su vida reflejaba la frase que se repetiría a lo largo de la historia de los mártires: «Más vale morir por la verdad que vivir en la mentira». La persecución también reveló la fuerza espiritual de Basilio. Mientras era arrestado y sometido a interrogatorios, su serenidad y firmeza sorprendían a sus acusadores. Muchos, al escuchar sus palabras, experimentaban un profundo respeto por su fe, y algunos incluso comenzaban a cuestionar sus propias posiciones. Basilio no buscaba impresionar ni coaccionar. Su poder estaba en la claridad de su testimonio y en la coherencia de su vida. Su martirio se convirtió en un testimonio vivo de la fuerza de la fe. En medio del sufrimiento, Basilio demostraba que la verdad de Dios no puede ser silenciada ni destruida. Los relatos históricos describen cómo su valentía y su paz interior eran tan evidentes que incluso aquellos que participaban en su persecución reconocían su santidad. Este contraste entre la violencia humana y la firmeza divina de Basilio se convirtió en un símbolo de esperanza y fortaleza para los cristianos perseguidos. Antes de su muerte, Basilio hizo un llamado a su comunidad: permanecer firmes, amarse unos a otros y no dejarse intimidar por el miedo. Sabía que su sacrificio sería una semilla para futuras generaciones y que su testimonio ayudaría a fortalecer la fe de muchos que enfrentarían desafíos similares. Su martirio no fue un final, sino un inicio de su legado eterno en la Iglesia. San Basilio de Ancira nos enseña que la verdadera fe requiere valentía, especialmente cuando enfrentamos oposición o peligro. Su vida nos invita a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a defender la verdad y la justicia, aun cuando el camino sea difícil y arriesgado? Podemos inspirar a otros con nuestro ejemplo, tal como él lo hizo, enfrentando la adversidad con paz y firmeza. Su historia nos recuerda que cada acto de fidelidad a Dios, incluso el más pequeño, construye un legado eterno. Basilio no solo defendió la fe con palabras, sino con su vida entera, convirtiéndose en un modelo de santidad, valor y amor por Cristo.
que trasciende los siglos y sigue inspirando a los creyentes hoy. Martirio y legado eterno, de San Basilio de Ancira. El destino de San Basilio de Ancira culminó en un acto supremo de valentía y fidelidad: el martirio. Tras soportar persecuciones, amenazas y coerción constante, su vida terrenal se acercaba a su fin, pero su espíritu permanecía indomable y sereno. Basilio sabía que su sacrificio no era en vano. Su entrega total a Cristo serviría como faro de esperanza y ejemplo para generaciones futuras. El relato de su martirio nos muestra la profunda conexión entre su vida de fe y la misión que Dios le había confiado. Arrestado por su fidelidad a la doctrina cristiana, fue sometido a torturas físicas y psicológicas. Sin embargo, ni el dolor ni la intimidación lograron quebrantar su voluntad. Su fortaleza radicaba en su convicción de que la verdad de Cristo es más poderosa que cualquier poder humano y que la vida eterna recompensa a quienes permanecen firmes en la fe. Durante esos últimos momentos, Basilio mostró una calma sorprendente, transformando la escena de persecución en un testimonio de santidad. Su serenidad frente a la muerte inspiró a quienes lo rodeaban y despertó admiración incluso en algunos de sus opresores. Este contraste entre la violencia humana y su paz espiritual subraya que la verdadera fuerza no reside en la fuerza física, sino en la fidelidad a Dios y en la integridad del alma. Su martirio se convirtió en un acto profético, un recordatorio de que la Iglesia crece y se fortalece a través de la lealtad y el sacrificio de sus fieles. Basilio comprendía que, al dar su vida por la fe, estaba sembrando semillas de santidad que florecerían en los corazones de aquellos que lo seguirían. Su ejemplo nos muestra que cada acto de valentía y de fidelidad, incluso en secreto, tiene un impacto eterno. Antes de su muerte, Basilio pronunció palabras que reflejaban su entrega total y su amor profundo por Cristo. Un mensaje de aliento para los creyentes, instándolos a no temer a la persecución, a mantenerse firmes en la verdad y a amar a Dios por encima de todo. Sus últimas enseñanzas se convirtieron en un legado espiritual, recordándonos que la santidad se alcanza cuando se vive con coherencia, coraje y devoción. El legado de San Basilio de Ancira trasciende siglos. Su vida y martirio inspiraron a innumerables cristianos a permanecer fieles, incluso frente a la adversidad. En la actualidad, su ejemplo sigue siendo una fuente de fortaleza y esperanza, recordándonos que la fe verdadera siempre merece ser defendida y que los sacrificios por la verdad nunca son en vano. Oración a San Basilio de Ancira. San Basilio de Ancira, valiente defensor de la fe, intercede por nosotros ante Dios para que nos des fuerza en la adversidad, coraje para vivir con fidelidad y amor para mantenernos firmes en la verdad. Ayúdanos a enfrentar las pruebas de la vida con paz en el corazón, recordando que tu ejemplo nos guía hacia la santidad y la esperanza eterna. Amén. Llamado a la acción. Siguiendo el ejemplo de San Basilio de Ancira, comprométete a vivir con integridad y valentía. Defiende tus convicciones con respeto. Inspira a otros con tu coherencia y fortalece tu fe en los momentos difíciles. Cada pequeño acto de fidelidad y amor por Dios puede transformar tu vida y la de quienes te rodean.